es la clase de la piel y su estructura, que es la número 4. Y vamos a ver algunos de los componentes que están asociados a la piel. Recordamos que la clase pasada, pues la pasada fue de alimentación, la antepasada que era de esqueleto y musculatura y un poquito de locomoción, creo que vimos. Esa clase vimos varios tipos de esqueleto y uno de esos tipos de esqueleto era el esqueleto externo. El esqueleto externo estaba formado por los radios, por las espinas, por las escamas, por la piel, todo en conjunto. Entonces vamos a ver algunos de los componentes que están... El externo, profe. Externo, sí. Okay. Vamos a ver algunos de los componentes que están en la piel de los peces. Y cuáles son sus funciones, en algunos casos funciones y en algunos casos nada más algunas características, puesto que esto es un tema que en realidad es inmensamente grande, es tal vez uno de los temas más variados que hay de la piel, porque la piel tiene de toda una serie de funciones, entonces hay cualquier cantidad de información disponible debido a la enorme diversidad de peces, porque algunas especies, algunos componentes de la piel de algunas especies no están presentes en otras, entonces hay, digamos, toda una serie de ramas para cada una de estas partes. Entonces tenemos que la piel y las escamas como tal funcionan como el límite transicional de protección entre el animal y el medio externo. Entonces tiene toda una serie de funciones, no solo protegerlo físicamente, sino también protegerlo de la disecación, por ejemplo. En el caso de peces que pasan mucho tiempo fuera del agua, o en el caso de peces que viven en ambientes que van a tender a sacarle el agua al pez, entiéndase peces de agua salada, la piel funciona como una barrera para evitar ese tipo de pérdidas de agua también. Entonces, tenemos que el esqueleto integumentario está muy altamente adaptado, no solo la piel como tal, sino la piel entendiéndolo como el tejido suave, sino también toda una serie de estructuras derivadas. Dentro de esas estructuras derivadas que corresponden a la piel de forma general tenemos escamas, tubérculos reproductivos, plumas y pelo. Cada uno de esos tiene función similar de proteger de alguna forma y en diversas condiciones. En el caso de las escamas es el estado natural de los peces, pero los tubérculos reproductivos, como los vamos a ver y como están en la foto de ese pez, los tubérculos reproductivos tienen una función más interesante. Tenemos dentro del tegumento tenemos dos estructuras, o tenemos estructuras protectoras externas que está dividido en dos capas, la epidermis y la dermis. La epidermis es completamente externa, o es la capa más externa, y la dermis, que es la capa más interna. Entonces, durante la presentación voy a abordar de forma detallada la epidermis, las capas de la epidermis y las capas de la dermis y sus características y funciones. Las capas de la piel, entiéndase la dermis y la epidermis, tienen diferente origen, estructura y función. Y cada una de estas diferencias está dado según los componentes de los que están, para la redundancia, de los que están compuestos. En el caso de su origen, la dermis deriva del mesodermo embrionario, y en el caso de la epidermis deriva del ectodermo embrionario. Entonces, a nivel de desarrollo embrionario, el embrión está compuesto, en sus etapas iniciales, está compuesto de una serie de capas de células. Cada una de estas capas de células, endodermo, mesodermo y ectodermo, desarrolla toda una serie de estructuras. El endodermo está más desarrollado al desarrollo de órganos, el mesodermo el desarrollo de la piel, la capa, digamos, interna de la piel, y el ectodermo
desarrollado está para la capa externa de la piel. Entonces, tenemos algunas estructuras que derivan de diferente capa embrionaria. Entonces, la epidermis, como les dije, es la capa más externa. A nivel de su composición, tiene una composición principalmente celular con múltiples capas. Entonces, si ponen atención a esta figura que está en la pantalla, les estoy compartiendo, vean que este esquema está dividido en varias capas. Ya las vamos a ver, ya las voy a explicar, pero de la forma más general y para que se ubiquen un poco. Entonces, la capa más externa, que dice aquí epidermis, está, como su nombre lo dice, está epi era arriba, ¿se acuerdan? Epidermis, y luego está la hipodermis. La hipodermis es una capa, es una subcapa dentro de la dermis. Pero la epidermis se refiere a la capa más superficial. Y está compuesta de múltiples capas de células. Y vamos a ver cuáles son esos tipos de células que están ahí componiendo esa capa. Internamente tenemos la capa de la dermis, que es una capa que está principalmente compuesto de material fibroso, de células de material fibroso, y no de capas de células. ¿Okay? Entonces, eso es una diferencia bastante importante. Capa de células, epidermis. Capa fibrosa, la dermis. ¿Okay? La dermis tiene pocas células en realidad, en el caso de los peces. Profe, una pregunta. Diga. Diapositiva anterior, ¿cuál es la capa que está más externa? Aquí está. Lo que pasa, ya lo vamos a ver en detalle, lo que pasa es que esto que está aquí, Mario, esto es una escama. Esto. ¿Okay? Esto que está aquí es una escama. Y como ustedes probablemente lo hayan visto, las escamas de los peces están una sobre otra y están puestas como cuando usted bota un dominó, ¿verdad? Que queda uno sobre otro y uno sobre otro y uno sobre otro, pero hay un bordecito, ¿verdad? Entre uno y otro. Así están, así dispuestos como cuando se cae un dominó, así están dispuestas las escamas de los peces. Están puestas como otra forma correcta de que ustedes lo puedan entender. Es como las ay, pucha, ¿cómo se llama? Las tejas de la casa. Las tejas de un techo, gracias. Eso creo que era eso lo que estaba buscando. Las tejas de un techo. Están dispuestas igual que las tejas de un techo, ¿verdad? Una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Y así hacia la parte posterior del cuerpo. Entonces, entre las escamas hay una serie de capas. Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver características generales de toda la piel. Entonces, el instrumento, vamos a ver de más general a más específico. Entonces, la epidermis y la dermis tienen un grosor variado, es variable. Bueno. Entonces, la epidermis tiene un grosor bastante variable. Y este grosor va a ser en dependencia de la especie, dependencia de la edad, en dependencia de la región del cuerpo y en dependencia de condiciones del ambiente. Según las diferentes exigencias y situaciones sobre las cuales esté expuesto el animal, así va a variar el grosor de la epidermis y, por supuesto, el estado de salud del animal. La epidermis es de forma general más delgada que la dermis. ¿Okay? En esa foto en particular, la epidermis está engrosada, pero está engrosada porque ese animal en particular está... Pero la epidermis es la primera. ¿Perdón? La epidermis es la primera, la que está más roja. La epidermis es la que está más rojita, ¿sí? Aquí tiene el nombre, epidermis y dermis. Entonces, la epidermis es generalmente más delgada, pero en este caso, eso es un corte de una lamprea, de piel de una lamprea. En este caso, esta lamprea está en proceso migratorio. Entonces, debido a estar en un proceso migratorio, incrementa la capa de epidermis. La epidermis es bastante curiosa en el caso de los peces
porque a diferencia de nosotros, la piel de los peces, la epidermis de los peces, es metabólicamente activa. Ustedes probablemente han escuchado que la capa más superior de la piel de ustedes es capa de piel muerta. ¿Okay? En el caso de los peces, eso no es así. La piel de los peces está viva desde y estoy hablando de la epidermis, ¿verdad? La epidermis de los peces está viva desde sus capas más basales hasta sus capas más superficiales. ¿Okay? Y entonces eso hace que digamos, las estructuras queratinizadas sean raras de encontrar en peces. No son muchas las especies, a pesar de que son miles de especies de peces, no son muchas las especies en las que se encuentran estructuras queratinizadas. Y esto es de nuevo porque todas estas células que están en la epidermis son metabólicamente activas. ¿Okay? También, de forma general, la epidermis no tiene pigmentos. ¿Okay? Entonces, de vez en cuando aparece, y en algunas especies aparece por ahí algunas celulitas de pigmento, pero normalmente la epidermis es transparente. Por ende, ustedes no se ve a simple vista. Para ustedes ver las capas de células, así como tal, se requiere un microscopio y teñir los tejidos para poderlos diferenciar. Y cada componente del tejido se va a teñir de diferente forma según el tipo de tinte que estemos aplicando y la afinidad al tinte que tenga, ya sean tintes pero partes de la piel que sean más afines a diferentes tipos de tinte. Ahorita no recuerdo cuáles, digamos, hay una multitud de tipos de tinciones, pero según las características de esas células en específico van a tender a asociarse a diferentes tipos de tinte. Así es como se logran ver las distintas células, como en el caso de este corte. Vemos algunas celulitas que son más rojitas y otras que son más moradas. Y eso es porque según la afinidad que tengan los diferentes tintes. ¿Ok? Ahora, en el caso de la dermis, su composición principal es de tejido conectivo fibroso. ¿Okay? Vean que se los marqué así en negrita, ¿verdad? Tejido conectivo fibroso es el componente principal de la dermis. Aunque también en la dermis se pueden encontrar vasos sanguíneos, si nos lo vemos aquí, se puede encontrar una serie de vasos sanguíneos. Vamos a ver si los podemos encontrar por ahí. No los veo en ese corte, tal vez en el otro que está más hacia adelante. Bueno, se puede encontrar una serie de vasos sanguíneos, se encuentran también tejido nervioso y se encuentran también las escamas y por supuesto las células de pigmento. Aquí podemos ver las células del pigmento, ¿okay? Que son los famosos cromatóforos. Ahora, ¿por qué aquí no tengo escamas? ¿En dónde están las escamas? ¿Alguien sabe por qué aquí no hay escamas en este corte? En la piel. No, aquí donde estoy señalando es la dermis. ¿En dónde están las escamas? Porque no hay. ¿Alguien arriba. Por el tipo de pez. ¿Quién dijo? Isaac. Sí. Dijo que era... Isaac dijo que era por el tipo de pez, me parece. Entonces, en este caso, recuerden que las escamas, las lampreas y los mixinos no tienen escamas. Entonces, en un corte de lamprea y en un corte de mixino jamás vamos a encontrar una escama. En el corte de un pargo, un robalo, un gallo, un atún, etcétera, vamos a encontrar escamas. En este corte en particular no las vamos a encontrar porque las lampreas y los mixinos no tienen escamas. Entonces, las escamas que están presentes pueden ser de tamaño variable, pueden ser desde placas enormes, y digo enormes como las de un sábalo, como las de un celacanto, como las de el pez pulmonado australiano que tiene esas escamotas, ¿verdad? Recuerden que eran del tipo cosmoidea. Y estas escamas, el tema es que en su mayoría van a estar
cubiertas de la epidermis, en su mayoría, pero en algunos casos no. Entonces, esto, por ejemplo, esto es un corte de piel, tanto dermis como epidermis, de un tiburón. Entonces, vean que aquí, esta es la escama. Acuérdense que las escamas de los tiburones son diferentes. Y la escama del tiburón no está, la punta de la escama del tiburón no está recubierta de piel. ¿Okay? Sino que usualmente son esas puntas duras. Ahora, no significa que no haya epidermis. Vean la epidermis a dónde está. Si ponen atención aquí, esta capita de células que está de aquí por arriba donde tengo el cursor, esta capita de células hacia arriba, que es como más morada, ¿verdad? Esa capita es la epidermis. ¿Cómo lo vimos? Como les acabo de decir, ¿cómo identifican ustedes la dermis de la epidermis? Porque la epidermis se compone por una serie de capas de células, mientras que la dermis, vean que de aquí para abajo casi no hay células, todo esto es tejido conectivo fibroso, ¿okay? No tiene capas de células, o tiene muchísimo menos capas de células que la epidermis. Más adelante vamos a ver un poco más sobre la estructura de las escamas. Este es un corte de, creo que esto era un tipo de trucha, ahorita no recuerdo qué tipo de trucha era específicamente. Eso es un corte de trucha, ¿ok? En este corte de trucha podemos ver que esto que está aquí en rojito son las escamas. Pues ven las láminas en rojo, ven que son están como las, ya se me olvidó el nombre, ¿no? Como las tejas de un techo, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Están imbricadas, ese es el nombre correcto. Están imbricadas, quiere decir que están así como alternadas, ¿okay? Están imbricadas. Y tiene que ver el diseño que sean hacia la parte de atrás del pez. ¿Cómo? O sea, el mismo diseño que las tejas y como la forma que cada dominó, los peces las tienen, pero curiosamente también las tienen viendo hacia atrás. Sí, por supuesto, porque ¿qué pasa si usted, y usted hizo, digamos, eso que usted acaba de hacer, esa comparación está bastante buena, porque creo que para todos le serviría. Le sirve para encontrarle la lógica, encontrarle la comba al palo, entender el chiste. A ver, si ustedes en un techo ponen las tejas invertidas, vean que si ustedes están en el puro cucurucho del techo y están viendo hacia la canoa, una teja va a estar encima de otra y encima de otra y encima de otra y encima de otra, como están acomodadas estas escamas, una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra. Si yo acomodo las tejas al revés, ¿qué pasa con el agua? Entra agua y entra basura. Entra agua, entra basura, pero más allá de que, ok, entra agua y entra basura, claro, entra agua, pero ¿por qué entra agua? Bueno, por supuesto, puesto que hay espacio entre las tejas, pero asumiendo que haya un sello, digamos, semi-hermético entre las tejas, el problema no sería tanto que entre agua, porque si hay un sello no va a entrar el agua. El problema es que el agua no fluye correctamente, no fluye parejito, ¿verdad? Sino que a cada rato, si ponen atención aquí en la figura, imagínense que el agua corra de la derecha de su pantalla hacia la izquierda. Si el agua corre para allá, choca con este borde, luego vuelve a bajar, choca con este borde, vuelve a bajar y choca con este borde y vuelve a bajar. Si ustedes se han hecho un poquitito de preguntas respecto a cómo funcionan las cosas, hay algunos de ustedes que probablemente sean bastante curiosos, ustedes piensan, por ejemplo, en el diseño de un carro. ¿Qué pasa si ustedes van a 100 kilómetros por hora en un carro y sacan la mano por la ventana? ¿Qué pasa con su mano? ¿Qué tan fuerte se siente el viento a 100 kilómetros por hora? Se siente muy, muy fuerte. La forma del carro tiene que ser la óptima para que pueda atravesar el aire a 100 kilómetros por hora. En el caso de los carros de competencia,
y estoy hablando de Fórmula 1, y Le Mans y otras, ¿cómo se llama? Las competencias alemanas, etc. Los carros tienen formas particulares, no se parecen al carro que probablemente algunos de ustedes tengan. En mi caso es un 4x4 ahí, todo antiaerodinámico, que ya a 100 km por hora, si usted le quita el pie del acelerador, se frena como a 60 en nada. ¿Por qué se frena? Porque la forma no es la correcta para ir a esas velocidades, no está hecho para eso. En el caso de los peces, si ustedes, lo que hablábamos al puro principio, la pura primera clase, lo que hablábamos de los marlins y de los velas, son peces de mucha velocidad, que tienen una forma súper estilizada para poder atravesar el agua hiper rápido, con el menor esfuerzo posible. ¿Okay? No solo es la forma del animal, sino que el diablo está en los detalles. Entonces, vamos microscópicamente. La forma de las escamas y la forma en la que están acomodadas las escamas tienen que generar la menor cantidad de freno posible para que ese animal nade más eficientemente. Cuando hablo más eficientemente no es necesariamente más rápido, sino que nade utilizando la menor cantidad de fuerza para maximizar la mayor cantidad de movimiento o de desplazamiento de un lugar a otro. Si tenemos las escamas acomodadas correctamente, el flujo de agua a través de las escamas o en la parte externa, ¿verdad? Sobre la capa de escamas, va a ser súper fluido, va a ser un flujo suave que no va a generar, no se va a distorsionar, y esto maximiza entonces la eficiencia del nado. Entonces, volviendo al tema, la pregunta de Mario de las tejas y hacer la comparación. Vean que la flecha dice anterior y posterior. Entonces, ¿hacia dónde corre el agua? El agua va a correr de anterior a posterior. Y el agua va a pasar muy suavemente, por ponerlo de alguna forma, de esta tejita a esta tejita, a esta tejita, a esta tejita. Sin embargo, este diseño va a cambiar con diversos peces, ¿verdad? Volviendo al tema del marlin y demás, no tienen este mismo diseño. Esto es un diseño general de una especie de pez conocido para que ustedes vean cómo es en esos casos. Ok, entonces, más adelante vamos a las capas de la dermis y a qué sigue. Ok, entonces, las escamas de los peces son muy diferentes a las escamas, por ejemplo, de un cocodrilo o a las escamas de una iguana, de una lagartija, las escamas de un ave, por ejemplo. Si ustedes han tenido un perico o una gallina en su casa o lo que sea y ustedes le tocan las patas, tienen una textura particular. Sin embargo, el tipo de escamas de los reptiles, aves y mamíferos son diferentes, ¿okay? Porque hay mamíferos que tienen escamas, que tienen el pelo acomodado en escamas. Por ejemplo, los armadillos, ¿verdad? Tienen una serie de capitas, una estructura escamosa, o los pangolines, yéndonos más extremadamente. Al extremo, los pangolines son una bola de escamas, básicamente. Y estos animales tienen escamas, pero difieren en su composición y en su estructura. Las escamas de los reptiles, las aves y los mamíferos son tejido epidérmico queratinizado, ¿okay? Mientras que en el caso de las escamas de los peces es tejido que es mineralizado y además es de origen dérmico, ¿okay? Las escamas de reptiles, aves y mamíferos están en la epidermis y las escamas de los peces están en la dermis, y además es tejido mineralizado. ¿Qué quiere decir con mineralizado? Que tiene una serie de depósitos de calcio, capitas de hueso o carbonato calcio en cada una de esas escamas, mientras que esto está hecho de queratina, ¿okay? En el caso de reptiles, aves y mamíferos. Y eso es una diferencia bastante importante. Y a pesar de que y eso hace que tengamos escamas bastante duras en algunos cuantos peces. Ahora, las escamas, los tipos de escamas difieren entre las diferentes formas de peces. Entonces, en el caso de los nadadores rápidos, tenemos nadadores
ultra rápidos, ¿verdad? Como por ejemplo el caso del vela y el marlin que estábamos hablando, esto es un marlin. Tenemos muchas escamas que son muy pequeñas y están muy metidas dentro de la piel. Son un tipo de escamas, de hecho, las escamas de los marlin son una cosa, bueno, de los histiofóridos, Histioforia de la familia de los velas y de los marlin, de los diferentes tipos de marlin, porque marlin tenemos un montón de tipos, un montón de especies de marlin, y cada una de esas especies comparte, digamos, ciertas características entre ellas, y todas son muy, digamos, tienen demasiada cantidad de escamas, son muy pequeñitas, son muy livianas. ¿Por qué las escamas de un marlin tienen que ser livianas? Mario. Las escamas de un marlin. ¿Por qué tienen que ser livianas? Más que todo por su aerodinámica y su velocidad que ellos alcanzan. No. Para pues brincar. Sí, ¿por qué? Porque son nadadores activos, ¿no? Qué batido. Ese fue Isaac, que dijo que son nadadores activos. Sí, y dice que Okay, son... pero ¿por qué? A ver, porque no están dando cerca del blanco, pero no están dando exactamente en el puro centro del blanco. ¿Por qué? Piensen un poco. Háganle mente. ¿Por qué tienen que ser livianas? Porque al ser livianas necesitan como menos fuerza para nadar, por decirlo así. Ok, Angelo está acercándose más todavía. Menos peso. Menos peso, ahí está, muy sencillo. Muy sencillo, ¿cómo usted va a tener ¿cuánto pesa un Ferrari? Y nada, es un papel. Un Ferrari es un chasis, bueno, un Ferrari de los nuevos y de los de máxima competencia son chasis de fibra de carbono. O sea, son hiper livianos. Entonces, ¿por qué un Ferrari no está hecho de hierro macizo? Porque no necesita estar hierro, porque si está hecho de hierro macizo no puede correr. Entonces, porque un marlin va a tener escamas pesadas, no tiene más mínimo sentido. Bueno, un poquitico de hacerle mente, eso es todo. Entonces, los otros tipos de peces que son nadadores activos, por ejemplo, como decir un robalo, como esa foto de ese cara seca que está ahí, eso es un gualajillo, familia Centropomidae, que es la familia de los robalos. Eso es un gualajito del Caribe que les dicen cara seca. Les dicen cara seca porque la cara es como huesuda, como si no tuvieran carne, ¿verdad? En la cara. Y digo la cara. Ellos no llegan a ser muy grandes, ¿verdad? No, hombre, esos lo máximo que llegan son como... Un kilo es un monstruo, Isaac. Ya, un kilo es un monstruo de esos. Se quedan siempre chiquititos, no crecen demasiado. Y entonces... Como medio kilo, profe. Entre medio kilo y un kilo, digamos, sí, está bien. Entonces estos animales que son nadadores activos tienen escamas típicas. ¿Cuáles otros animales, por ejemplo, tienen escamas gruesas? Vean los nadadores lentos. Una carpa, por ejemplo, creo que fue Sebastián que había mandado un videillo de una carpa comiéndose un pedacillo de queso en una carnada. Las carpas, por ejemplo, tienen las escamas, bueno, las carpas en su forma natural, ¿verdad? No modificada, porque hay versiones de las carpas que son, digo versiones, como si las produjeran en la Toyota, que no tienen escamas, que genéticamente las han ido cambiando y les han ido quitando las escamas, o inhibiendo el desarrollo de escamas y ya les queda una que otra escamilla nada más. Pero, de forma general, las carpas, al ser nadadores lentos, tienen escamas gruesas que les protegen o sea, pueden darse el lujo de protegerse ante los ataques y de no necesitar no tener las escamas, ¿verdad? Una por otra. Entonces, andan cerca del fondo con sus escamas, nadando lentamente, sabiendo que están relativamente protegidas. Por supuesto, si vas a agarrar algún tipo de pez con dientes, no les va a ir ni regular, pero aún así las protege de bastantes otros depredadores. En el caso de los peces bentónicos, ¿qué pasa con los peces bentónicos? Los peces bentónicos, como en el caso de ese Plecoston,
los plecos como fue en el río Pacuare. ¿Sí? Ese pleco del río Pacuare tienen escamas, también tienen pocas, son bastante más grandes en proporción al cuerpo y también son muchísimo más pesadas. Entonces volvemos al punto, por ejemplo, de los, ¿cómo se llaman estos bichos? Los peces pulmonados australianos, ¿verdad? Que ese es como el caso más famoso, ¿verdad? Ese animal que tiene las escamas un mero escudo y eso es casi impenetrable. Pero también los peces bentónicos pueden o no, inclusive, puede que lleguen al extremo de no presentar escamas del todo. Particularmente los peces que están asociados a vivir en cavernas o espacios muy cerrados, donde el roce de la escama más bien puede hacer que se dañe la escama y que sea más caro metabólicamente hablando, producir la escama que nada más producir el poquito de mucus que se les va a zafar o a arrancar cuando tienen el roce con alguna piedra. Dígame, Mario. Sí, no, eso le iba a decir lo que usted explicó, porque aquí hay unos ríos, uno que es diferente a ese, el Chupapiedra. Tiene 3 aletas dorsales diferentes, una que tiene como 3 picos y una que se parece a esta, la de ese pez, más otra. ¿Qué zona, perdón? En Orotina y en San Carlos también hay. Bueno, lo que pasa con los chupapiedra no es que tiene no es que tiene la dorsal dividida en 3, sino que algunos radios o elementos de sostén de la aleta, que no recuerdo bien si incluían espinas, son más alargados, entonces da la impresión como de que la aleta dorsal está dividida. Lo que pasa es que varios elementos tienen diferente longitud, entonces da esa impresión. Pero sí, es un animal de fondo que vive en las corrientes y demás y que no tiene escamas grandes, ¿verdad? Tiene unas escamitas en realidad chiquititas, y lo que sí tiene es que son súper babosos, súper babosos, súper resbalosos, difíciles de agarrar los cabrones. Y es como el bagre, profe. Ok, con el bagre pasa una cosa parecida. Entonces, ese es un bagre, ese de la foto arriba a la derecha. Ese es un bagre, y ese bagre no tiene escamas, por ejemplo, ¿verdad? Que es el otro extremo del que hablábamos. Animales de fondo que no gastan energía en tener escamas porque pasan rozándose con casi todo lo que hay, ¿verdad? Y en el caso de algunas especies de atún, por ejemplo, no es que no tengan escamas. Al tacto, usted no se sienten las escamas. Por ejemplo, no se sienten las escamas porque primero son muy pequeñas y además están muy metidas en la capa de piel. Y están muy metidas en la capa de piel también por los motivos que hablamos antes, ¿verdad? Esa hidrodinámica que necesitan para nadar grandes velocidades y con que haya la menor cantidad de freno posible. En el caso de los atunes, inclusive, entre comillas, se toman tan en serio la cosa que, no sé si pueden ver aquí esta línea. ¿La ven? Esta línea. Sí, profe. Okay. Esta línea que está aquí, eso es porque esta aleta, cuando se dobla para atrás, queda metida como en un canalito. No es que va metida en esta línea exactamente, sino que esa línea es como un quiebre del perfil del cuerpo, en donde se mete la aleta y queda queda como si estuviera empotrada en el cuerpo del atún. Y esto minimiza el freno hacia un atún de esos a la hora de nadar. Ok, ahora hay la cantidad de capas celulares que tiene la epidermis va a depender de diversas situaciones. Entonces, en el caso de las especies pelágicas, por algún motivo que no se comprende tan bien, las especies pelágicas tienen más capas celulares en la parte dorsal del cuerpo. ¿Okay? Las especies que son bentónicas, por el contrario,
tienen más capas celulares hacia el vientre. ¿Okay? Y recuerden que esto es un animal que no tiene escamas, lo tienen más hacia el vientre, que tiene lógica en el sentido de que tienen más capas celulares a donde más rozan, ¿verdad? Pasan más rozando el vientre con el medio con el que les rodea, más que son animales de fondo y que pasan alimentándose del fondo, entonces pasan rozando con todo. En el caso de los pelágicos no se entiende exactamente por qué tienen más capas celulares en el dorso si no se pasan rozando con nada. Y en el caso de los salmones es curioso porque los salmones hacen como una... ¿Cuál es la palabra más correcta? Hacen una compensación. Entonces, las capas epidérmicas de los salmones están más desarrolladas en las zonas que no tienen escamas. Eso quiere decir que los salmones no tienen escamas en todo el cuerpo. Hay capas como la parte superior de la cabeza, por ejemplo, que no tienen escamas. Y en esa parte donde no tiene escamas, la capa de células de la epidermis es mayor, es más gruesa, ¿verdad? Que en la capa que tiene escamas. Ok, vamos a ver algunas características microscópicas ahora de la epidermis. Entonces, el espesor, el espesor o el grosor de esa capa, la estructura de la capa, o sea, cómo están estructuradas los tipos de células y el tipo de células, como se los dije, varían según el tamaño del animal, la condición del animal, o sea, si está saludable o no, el sexo y también el grado de maduración sexual. Entonces, en el caso del tamaño, los animales que son más grandes normalmente van a tener mayor cantidad de capas de epidermis, de células de la epidermis. En el caso de la condición, los animales que están enfermos, por ejemplo, hay un... A ver si me acuerdo bien. Hay un índice que se hace en los ríos para estimar la salud, qué tan saludable está el río. Y uno de esos índices es la medición y hasta cierto punto, porque es con observaciones. Entonces, es qué tan comunes son los peces que tienen alguna afección en la piel. Los peces que tienen alguna afección en la piel, dependiendo del grado de afección, van a tener una capa, por ejemplo, van a tener una menor cantidad de capas en la epidermis, porque van a tener hongos que les van a estar comiendo esta capa de la epidermis. ¿Okay? Entonces, la condición de salud del animal va a determinar, va a imperar en esa cantidad de capas. En el caso del sexo, yo les hablaba de la piel de los tiburones. Entonces yo les hablaba que la piel de los tiburones, en el caso de las hembras, tiene una capa más gruesa de piel, y si no me equivoco, son las dos capas, tanto la dermis como la epidermis, en el caso de los tiburones, que se incrementa. Y con algunas especies de rayas también sucede lo mismo. Y en el caso de la maduración también, este sería un caso particular para maduración. Este corte, que es un corte de lamprea, está hecho en una lamprea que ya estaba a punto de realizar la migración. Cuando están a punto de realizar la migración ya tienen las gónadas desarrolladas. ¿Okay? Entonces el grado de maduración sexual va a afectar la cantidad, el espesor, la estructura y de la capa de piel. ¿Qué otros factores? Cambios en el ambiente, como que haya un río contaminado, por ejemplo, que era parte de lo que les decía. Usualmente, si hay un cambio en el ambiente, es un cambio negativo, el pez va a disponer de mayor energía para incrementar la capa de mucos y la capa de piel para protegerse contra el medio, ¿verdad? Si hay algo en el agua que cambió, hubo una erupción volcánica y el agua del medio se volvió un poco más ácida, por ejemplo,
como sucede usualmente, digamos, en los ríos de nuestra zona norte, en Upala, por ejemplo, que comparte uno de los afluentes, sus afluentes o sus nacientes está en el río Rincón de la Vieja, si no me falla la memoria. Entonces son ríos que pasan una situación continua de cambios en el ambiente y los peces tienen que adaptarse a eso. ¿Qué otras diferencias, qué otros factores van a generar diferencias? La exposición a dietas. Entonces, malas dietas van a generar malas capas, ¿verdad? Menor cantidad de capas o pobre cantidad de capas por mala alimentación, claro. El efecto de los patógenos va a incrementar la cantidad de capas para luchar contra esos patógenos, pero al mismo tiempo si el patógeno es más fuerte, entonces se va a comer esa capa, ¿verdad? Y también por estrés totalmente disminuyen las capas. La piel de los animales empieza a dañarse y es bastante obvio que eso, o sea, es bastante obvio el efecto, es visible, es apreciable en un pez estresado, que se ve que la piel no está en buenas condiciones. Profe, ¿qué son esos puntos blancos? Son parásitos. No sé exactamente de qué tipo, pero son parásitos, ectoparásitos. Ok, entonces, de hecho, ¿cómo lo explico? En las células epiteliales, en las células epidermales, perdón, o sea, las células de la epidermis, tenemos una multitud de tipos de células, pero la célula epitelial es esa única célula que está compartida entre todos los diferentes tipos de peces. Es la unidad estructural fundamental en la piel de los peces. Como les digo, la única constante en peces, y hay una gran diversidad de tipos de células. ¿Qué otros tipos de células tenemos? Tenemos células del mucus, tenemos ionocitos, que son estas estructuras que se ven aquí, que se encargan del intercambio, para ver si me acuerdo, un tipo de ionocito, por ejemplo, son las células del cloruro, que están en las branquias de los peces, entonces tienen importancia para mantener la osmolaridad en el cuerpo del animal. También tenemos células especiales sensoriales, también tenemos células vagantes, como los leucocitos. En algunos cortes se observan leucocitos son glóbulos blancos, se observan algunos glóbulos blancos que andan por ahí perdidos en el espacio, en donde tienen cierta cantidad de irrigación, la epidermis y la dermis. Entonces, como les contaba, las células epiteliales están activas durante toda la extensión en la mayoría de los peces. Entonces, desde las partes más basales hasta las partes más superficiales, tenemos capas de células, tenemos células que están completamente activas metabólicamente. Cuando hablamos de células que están activas metabólicamente, son aquellas células entonces que son capaces de realizar división metótica y que normalmente, y que en nosotros, por ejemplo, no están. Esto que les voy a decir es bastante curioso, y es que el tiempo que le toma una célula, por ejemplo, en pasar desde la parte más basal a la parte más superficial, en peces toma 4 días. En nuestro caso, una célula de la epidermis que migra desde la parte más basal a la parte más superficial, le toma alrededor entre 33 y 37 días. Esto nos dice que el metabolismo de la epidermis de los peces es sumamente rápido y de que mantener ese metabolismo es caro. Por ende, los peces que tienen un metabolismo muy rápido van a invertir mucha energía en poder mantener ese metabolismo, y aún más cuando sucede que tenemos malas condiciones en un estanque, por ejemplo. Entonces, vamos a ver algunas de las formas de las células epiteliales. Las células epiteliales que están en la capa basal son diferentes a las células epiteliales que están en la capa más superficial. Así que en este corte que está aquí, tenemos las células
epiteliales de la capa basal, que tienen esta forma. Tienen usualmente una forma como cuboidal. O sea, son un poco más cuadradas, por ponerlas de alguna forma. ¿Okay? Ven que dice aquí BS. BS dice célula epitelial de la capa basal. ¿Okay? La traducción en automático. Mientras que hacia el centro de la capa, si ustedes tal vez ponen un poquitito de atención y digamos si tuviéramos un corte muchísimo más grande, podemos empezar a ver un patrón de que las células en la capa, en la parte media de la piel, del grosor de la piel, tenemos estas células, esta celulita de aquí, esta celulita de aquí, esta celulita de aquí, ¿okay? Que son esas células que están en que están en la capa media, ¿okay? Que tienen una forma más columnar, por ponerle de alguna forma. Están un poquito más estiradas, ¿verdad? Pasan de ser cuadradas a ser un poco más estiradas. Patrón ahí que cumplen estas células. Y conforme se van acercando a la superficie de la piel, ya la parte más externa, entonces se vuelven así, planitas. ¿Okay? Las ven aquí, están planitas que parecen como un disquito apenas. ¿Okay? Y esas células, que son las SEC, que son las células epiteliales de la capa superficial, las SEC, tienen esa forma solo cuando están en la parte superficial. ¿Okay? Entonces pasan de ser cuboidales en la base a ser columnares o alargadas, digamos, estiradas, por poner de alguna forma, y luego a ser como un disquito en la parte más externa. ¿Okay? ¿Qué otros tipos de células tenemos? Vamos a verlo un poquito más adelante, que son estas células que se llaman las GC. Vean aquí. Que se llaman las células Goblet. ¿Okay? Y todavía en peces hay, como tenemos semejante cantidad de especies, tenemos un montón de cosas que no sabemos. Entonces, por ejemplo, esta S que está aquí, no lo sabemos qué es. No se sabe qué es. Los y las chavalas más expertas en dermis de peces y epidermis de peces, en integumento, aún no han logrado identificar una buena cantidad de células que andan por ahí en la dermis y epidermis de los peces y que no se sabe exactamente qué hacen. Así que hay bastante campo para estudiar aquí para los biólogos. La célula S, que está aquí, es esa célula no identificada, y la célula I es, yo les hablaba aquí, estas células de los leucocitos, que son vagantes, veanlo aquí. Es este que está aquí, es un marecillo que anda por ahí perdido en el espacio. En veces sucede, es raro encontrarlos, pero sí suceden por ahí. Ok, ahora, ¿qué divide la epidermis de la dermis? Una de esas capas que dividen ambas capas, la redundancia, es esta que está aquí, el BM. ¿Okay? ¿Qué es el BM? Es la membrana del basamento, básicamente, o la membrana basal. ¿Ok? Que es esta capita que está aquí, que no tiene células, es de tejido conectivo, si no me equivoco. ¿Okay? Pero no tiene células como tal. Este montón de puntitos que están aquí, todo este grupo, son cromatóforos. ¿Okay? Los cromatóforos son esas células que se encargan de dar color al animal. Luego, más hacia abajo, tenemos otras capas. Está la placa basal, por ejemplo aquí, que la capa basal está por encima de la escama. Para ver, dejémoslo hasta ahí para verlo con más detalle en la otra diapositiva. Pero si ponen atención aquí abajo, aquí dice esto es una escama y esto es una escama. Aquí es donde vienen las tejitas. ¿Ven? Este es el borde de una tejita y aquí viene la otra tejita abajo para meterse. Okay, sigamos. Ahora, dentro de las células epiteliales hay
subtipos específicos o estructuras específicos que son estas formas queratinizadas. La quitina, cuando hablo es que en inglés es queratinizadas, pero en español es quitina. ¿De qué están hechas sus uñas, por ejemplo? De quitina. ¿Okay? Los cuernos de los toros y de las vacas, de quitina. Las pezuñas, de quitina. ¿Okay? O sea Los que, peces... profe, queratina y eso que acabas de decir, entonces no es lo mismo. Es que no estoy completamente seguro si en español queratina existe. Porque en español usted sí escucha el término quitina, pero queratina, y viceversa, usted en inglés no escucha el término quitina, pero usted sí escucha el término queratina. Entonces, creo que es lo mismo, pero se llama diferente según el lenguaje. Okay. Igual le puede echar una buscadita y ayudarnos con eso, y lo trae la próxima clase. En el caso de los peces, se forman estas estructuras. ¿Ven este volcancito que está aquí? Este volcancito básicamente eso es un corte de algo muy, muy parecido a esto que está aquí. ¿Okay? Todos estos piquitos que están aquí son estas estructuras. Se consideraba como para los 50, que no había quitina en peces. No tenían esa capacidad de desarrollar quitina. Pero resulta que estos animales probaron lo contrario y desarrollan estas estructuras y se llaman tubérculos reproductivos. Los tubérculos reproductivos los vamos a ver con más detalle en la clase de reproducción, pero como su nombre lo dice, tienen función reproductiva. Okay. Sí. Luego, hay diversas células que están en la epidermis y que producen secreciones mucosas. Las SS, que son las células epiteliales superficiales, producen una serie de secreciones mucosas. Estas secreciones mucosas se unen junto con otras secreciones mucosas, no solo de las SS, sino también de otros tipos de células, por ejemplo las de las Goblet, y forman lo que se llama la cutícula. La cutícula es esa combinación de todos los mucosas que provienen de varios tipos de células. Y hay un recambio continuo de esta mucosa. O sea, está ahí, pero básicamente se va deshaciendo, ¿verdad? Entonces necesita que más capitas y más capitas de células vayan soltando y liberando de a poco. Ahora, dentro de las células epiteliales tenemos un tipo, dentro de las células de la epidermis tenemos un tipo de células que se llaman las células Goblet. Esto que está aquí, que son las GC, que son estos poritos que están aquí, es cuando se abre una de estas células. Estos poritos es cuando esta célula llega al exterior, como aquí, que hay un canalito y se abre. Cuando se abre, libera toda una serie de contenido. ¿Okay? Entonces, son un tipo de glándula exocrina que es unicelular. Este tipo de glándula exocrina está presente en varios otros grupos. No solo, si no me equivoco, los peces, no solo, las células Goblet no solo están en peces, también están en otros grupos. Y se presentan hacia la capa media y externa de la epidermis. No tienen un metabolismo celular activo. La célula nada más va con el paso del tiempo y conforme van naciendo las celulitas aquí, porque las células epiteliales van naciendo de la base hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino que van naciendo y nace una capita de células o una celulita y va empujando a las células que están más afuera, las va empujando más hacia afuera. Y conforme esta célula Goblet va moviéndose, al llegar a la parte superficial lo que hace es que se abre. Cuando se abre, forma este huequito y muere. ¿Okay? Y las secreciones básicamente lo que está dentro sale y llega a formar parte
de la cutícula, ¿ok? Porque la cutícula es esta combinación de mucosas, de varios tipos de células, no solo por las células epiteliales, sino también por las células Golgi. La capa uniforme de mucos está hecha de una sustancia que se llama mucina, que es una glicoproteína, como lo dice aquí, ¿okay? Y por ser una proteína es una sustancia bastante cara. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok, es que quité el detallito de la pantalla de que estoy compartiendo, entonces si se corta, estoy listo y tengo que repetir todo. Esta capa de glicoproteína, además, lo que hace es reducir la fricción con el agua, ¿okay? Porque forma una capita. Vamos a las escamas. Forma una capita por aquí encima, ¿verdad? Ese mucus. El mucus no se ve aquí, porque aquí estamos viéndolo con muy poco zoom, ¿verdad? En comparación con cuánto zoom tiene eso. ¿Cuánto zoom tiene eso todavía más, verdad? Tiene un súper aumento. Eso que vemos aquí, esta capita de este grosor que tiene como en mi pantalla, tiene como 2 dedos de grosor, es esta capita que está aquí. ¿Sí? Estas celulitas están aquí adentro, van abriendo conforme va avanzando en su ciclo de vida y van generando esta capa de mucus que se genera aquí. Entonces tenemos varios mecanismos para contrarrestar el freno del agua. No solo es la forma en la que están dispuestas las escamas, sino también el mucus que generan estos tipos de células. Es importante que ustedes entiendan de este tipo de escamas, bueno, este tipo de células, que el metabolismo de estas células es sumamente frágil y se altera muy rápidamente. Entonces, como la piel es esa capa que protege al pez, esa barrera que protege al pez es sumamente importante. Cuando ustedes afectan de alguna forma física esta capa, el pez corre a reponer eso que se perdió. Entonces, en el caso de Isaac, por ejemplo, Isaac pesca de forma deportiva. Se comerá algunos peces y otros los soltará según la especie, o si tiene o no hambre, si anda acampando, etc. Y los peces que suelte Isaac, él tiene que asegurarse, para ser un pescador responsable, él tiene que asegurarse que sean capturados y sean manipulados de la forma más correcta para que una vez de que el pez, Isaac devuelve el pez al agua, el pez tenga las mayores posibilidades de sobrevivir. O sea, el hecho de que usted vea que uno como pescador saque el animal, se tome una foto y lo tire al agua y el animal se fue, eso no garantiza su sobrevivencia. Hay una serie de pasos que son importantes. Entonces, les pongo el ejemplo de la captura con red. Hay diferentes tipos de red que ustedes pueden usar cuando están, digamos, cuando ustedes están, ustedes tienen su estanque y ustedes tiran un atarrayazo y sacan un pez en su estanque y lo sacan. Solo el roce de la red, de la atarraya con la piel del animal ya genera un efecto, ya remueve suficiente piel, suficiente mucus para que el pez la sienta y active el metabolismo, incremente el metabolismo celular de su epidermis para reponer el mucus que se perdió. Entonces es caro, energéticamente es bastante caro que un pez de estos, bueno, que un pez pierda el mucus. Por eso, las redes que utilizamos tienen que ser, en la medida de lo posible, si son digamos, si es para pesca deportiva, y usted está en el río y está pescando machacas o lo que sea, las redes no pueden... Profe, dígame. usted ha liberado un pez y le ha quitado el aire que se le... Yo sé, como que se le desinfla la panza y como uno le mete... Bueno, para que se libere el gas y él pueda... Sí, lo he hecho varias veces. Yo no lo he podido hacer, pero donde lo tengo, él también expulsa ese gas por las agallas. Entonces lo dejo un rato ahí y él lo va expulsando poco a poco por las agallas. Porque no sé cómo hacerlo como punzándolo o así. Tal vez hasta lo dejaría peor. Es posible, hay que tener mucho cuidado con eso.
pero en algunos casos no se puede. O sea, en algunos casos tener un pez, tener una cabrilla fuera del agua por unos minutos para que se desahogue, por ponerlo de alguna forma, no es lo adecuado. Igual podemos hablar de eso en otro momento. El tema con la captura con red es que si usted usa una red que es de tela y absorbe, le va a quitar mucos al pez. Entonces lo ideal es que ustedes usen y esto no va solo para Isaac, va para todos los que quieran tener un estanque con peces, que ustedes a la hora de capturar los animales, los capturen con redes, que la red sea recubierta como con un hule. Hay tipo de red que es recubierta de hule, y esta red no absorbe ni raspa. Ese es el tipo de redes que ustedes deberían utilizar para maximizar la salud de los organismos que sacan. Ok, vamos ya hablamos suficiente, hasta tirar para arriba, ya hablamos de la epidermis. Vamos a hablar un poco de la dermis. Entonces, la dermis se compone de dos capas principales. La capa más externa, que es el estratum esponjoso, y la capa más interna, que es el estratum compacto. El nombre se los está diciendo, es el estrato esponjoso y el estrato compacto. Si es el estrato esponjoso, el tejido conectivo, que es de colágeno, es principalmente tejido conectivo, pero que es relativamente flojo, ¿verdad? No está bien macizo, bien sólido. Mientras que el estratum compacto, que es esta capa que está aquí, que vean que hasta en el dibujo se ve diferente, es más sólido, es más rígido en su contextura, y tiene estas estructuras que se llaman fibroblastos, que le dan rigidez a esa capa. ¿Okay? Cuando hablo de rigidez, no es exactamente que es rígida, pero es más sólida, es más firme, ¿okay? La consistencia que tiene esta capa. Y tenemos la membrana basal. La membrana basal está aquí, es esta membrana basal que está aquí, y divide la epidermis de la dermis, ¿ok? Separa, como dice aquí. Membrana basal separa dermis de epidermis, no hay donde perderse. Vean la que está aquí, ¿ok? Y forma, y lo vimos en una diapositiva hace unos minutos, es donde está formado, donde está encapsulada básicamente las escamas. Ok, entonces, vean aquí la tenemos, la membrana basal, y esta es la escama. Ok, tenemos además los elementos dermales especializados, que eran en algunos casos son los cromatóforos. Tenemos cromatóforos, que le dan color al integumento. Están principalmente en la dermis, en la epidermis hay poquitos. ¿Okay? Son estas células de pigmentos. Tal vez algunos de ustedes han visto que algunos peces cambian de color. No es el cambio no es tan abrupto como decir en un camaleón, ¿verdad? Típico camaleón de Discovery, que usted ve que cambia de rojo, amarillo, verde, anaranjado, etc. Pero, o como en el caso de los pulpos o de los calamares, que sí se ven los cambios, pero ustedes sí notan el cambio con peces cuando ustedes los sacan y los animales se estresan o más bien se ponen agresivos o lo que sea, ustedes van a notar un cambio. Y este cambio se ve por qué tanto se expanden o qué tanto se contraen estas celulitas que se llaman los cromatóforos. ¿Okay? Y los cromatóforos están principalmente en el estratum esponjoso, que el estratum esponjoso, como lo vimos, es la capa un poco más superficial, ¿okay? Versus el stratum compactum, que está más hacia abajo. Okay. También hay en la hipodermis, un poquito. Okay. Ahora, ¿qué otros elementos dermales especializados tenemos? Tenemos escamas. Ya, ¿qué diapositiva vamos? Esta es la... Ya vamos a terminar, faltan 3 diapositivas. Ok, entonces, dentro de los elementos dermales especializados tenemos escamas, que eran de tipo placoideas, en el caso de los tiburones y rayas y quimeras. Y estas escamas placoideas se componen por una placa basal, que es esto, que es básicamente la raíz
de esta escama y tenemos una espina. Todo esto es la escama como tal, pero está dividida en varias capas. La placa basal, la cavidad pulpar y la espina.